conquistan toda esta zona y van pues, dándole esa connotación católica a las mezquitas, esta iglesia se consagra en nombre de Santa María, igual que Vélez tiene Santa María la Mayor. Esta era Santa María de Algarrobo, Salares y Mezcalera, que eran las 3 localidades que pertenecían al señorío de los Fernández de Córdoba. ¿Vale? Después, la primera vocación que recibe es San Andrés, que está también durante un tiempo, y luego pasa a la actual Santa Ana, que es la que se ve en este pequeño mosaico que tenemos sobre la puerta, ¿vale? Pero nuestra parroquia anteriormente fue de San Andrés, igual que por ejemplo la de Torre del Mar, ¿de acuerdo? Pero esta después ya se consagró a Santa Ana y desde entonces sigue estando bajo ese titular. Hacen normalmente un atrio grande que se situaban en sitios y en zonas pues con una relevancia, bien porque albergaba en su entorno algún tipo de edificio con una cierta relevancia o con una cierta importancia para lo que era la vida cotidiana de la villa o del municipio. En este caso, nuestra plaza, que el primer nombre que recibe es Plaza de la Constitución, en memoria de la Constitución de 1812. Después, lógicamente, recibe el nombre de Plaza de la República, y cuando cambia el régimen político se le pone simplemente el nombre actual, que es Plaza de España, que ya ha mantenido hasta la actualidad. En este lugar había varios edificios de importancia, pues porque el señor de Algarrobo, que era el dueño del pueblo en ese entonces, tenía aquí varias construcciones de importancia. Tenía un molino bastante importante en esta zona y una vivienda de cierto nivel. De hecho, la casa que señorial o cierta relevancia que daba la importancia a esta plaza era la actual número 1, que era una réplica del Palacio de Venía y de Málaga, muy cotidiano. Las alquerías cercanas a los centros importantes, como en este caso Belén Málaga, solían copiar mucho ese tipo de arquitectura que las clases pudientes tenían en las ciudades principales. Hoy, una de las cosas que queda de aquí, que ya muchos lo sabéis, ¿vale? Es para que os fijéis en aquella puerta que está en aquel lado, que tiene una pequeña ventana arriba, y que durante mucho tiempo fue la cárcel municipal de este municipio. Y lo fue porque en este entorno, y ya aprovecho para invitaros que seguramente en el mes de julio volvamos a hacer otra, que vamos a centrar en el tema del bicentenario de nuestro ayuntamiento, y vamos a hacer un recorrido pues por toda la trayectoria de nuestro ayuntamiento a lo largo de la historia, de los 200 años que tiene y las distintas localizaciones que ha ido teniendo. Y ahí veremos las localizaciones que ha tenido en este entorno, pero lógicamente la cárcel estaba cerca de lo que era el ayuntamiento en este momento, y por eso durante mucho tiempo estuvo ahí, y hoy día se sigue conservando, y especialmente la ventanita arriba era para que entrara un poco de luz y tuviese un poco de respiración la persona que estaba dentro, ¿vale? Entonces es algo que todavía conservamos. Y como estamos hablando de lugar importante, sobre todo de personas, vamos a subir a la plaza, que creo que ahí tenemos algo. Cuentan los hombres antiguos que había un personaje que se llama Fernando Ariza, un hombre de panadero de profesión, viudo, sin ningún hijo, y se casó con Cándida, que tenía una hija. Juntos formaron matrimonio y tuvieron 3 hijos, Coral, Fernandito y Dolores. Era un hombre humilde, un hombre que no presumía de nada, y tenía las piernas cortas y los brazos también, pero estaba lleno de nudos y músculos. Y un hombre que, si hubiera nacido en estos tiempos, se hubiera ganado todos los estilos de deporte. Y voy a contar varias hazañas suyas que destacan pues el gimnasta superior que es. Por ejemplo, en la maratón, pues era un gran caminador, nadie le ganaba, no admitía apuestas y a veces decía que tenía miedo porque tenía la sensación de que echaba a volar. Levantamiento de peso, el sillón de la barbería, que era de hierro con losetas de barro a los lados, con una sola mano lo levantaba. Luego
iba en su casa una vez un hombre que cogía escombros de pasa, pues llegó y le sacó un saco de escombros de pasa de más de 100 kilos, pero no lo sacó con las manos, sino con las orejas lo sacó. Luego, cuando estaba en la panadería, los sacos de harina, que en aquellos tiempos eran de 100 kilos, pues los cogía con una sola mano y los echaba por el mastrén sin rozarle el cuerpo siquiera. En baloncesto era una máquina porque iba al pilar con su burra, que era grande como una mula, y llenaba 4 cántaras de agua. Y el burro pues llevaba las cantaleras de hierro. Entonces las llenaba de agua, las lanzaba por los aires. Y cuando las llenaba y las encestaba en las cantaleras de hierro, pues lo hacía cuando no había nadie, pero sí se sabe, porque las mujeres lo veían detrás de las cortinas. Luego en salto, pues en salto él no va más, era un trampolín, porque cuando venía de su casa a su casa con sus amigos, los amigos se iban entrando por la puerta, pero él no. Él pegaba un bote y arriba. Gracias, hombre. Esto toma falsa y en todos lados. Y bueno, y entonces también, una vez que en una calle muy estrecha se pusieron 3 burros atravesados. 3 burros atravesados. Y entonces él, con solamente una mano de apoyo, de abajo hacia arriba, lo saltó, sin siquiera rozarle el cuerpo. Podríamos buscar un burro, ¿no? Sí, necesito un burro. Necesitamos un burro. Necesito el más burro de aquí. Ah, mira, eso es perfecto. Pura. Gracias. Un aplauso. Está bien. Bueno, y seguimos. Una vez fue a Puerto Niza con su burra y iba cargado con los sarmientos. Entonces su padre vino también y le dejó el cordel muy largo. Entonces, cuando llegó a la puerta de Niza, en Vélez, pues entonces los del bar, cuando vieron el cordel tan largo, pues se reían de él. Y entonces él lo que hizo que dio un salto cuando justo cayó abajo el cordel, y de ese salto cayó de pie en los sarmientos. Y entonces los del bar dijeron, wow, ¿ese quién es? Se quedaron boquiabiertos. Y dijeron, ¿ese quién es? Y entonces un primo lejano, que estaba ahí al lado, pues le dijo, ese es el que menos salta en mi pueblo. Y otra vez, que el hijo de un guardia civil estaba siempre con su caballo exhibiéndose en la puerta del bar ahí fuera, en el bar de la Vitorica. Hace tiempo ya que estaba ahí. Y entonces, pues los que lo conocían, lo vieron y dijeron, vamos a llamarlo, que salta aquí. Entonces, vino con su padre y lo insistieron. Él no quería saltar, al ver que tenía que saltar, pero lo insistieron sus amigos. Y entonces, al final, pues tuvo que saltar. Y entonces seguimos la historia. En Barra era un Superman. En Barra era un total Superman. Porque se colgaba de las vigas de los techos con solamente los dedos. Y se podía ahí quedar aguantando lo que él quisiera. El rato que quisiera.
su hijo Fernandito contó con unos 5 o 6 años que lo vivió. Fernando Ariza tenía 55 años por ahí. Y entonces contó que se colgaba en las vigas de los techos para coger los nidos de los pájaros y enseñárselos a su hijo. Y entonces él, mientras cogía el nido y se lo enseñaba, pues estaba colgado de la barra. Tal cual. Y se podía quedar lo que él quisiera. Y en fin, pues fue un hombre que nunca se puso malo y a los 92 años murió. Y se acabó la historia. Sí, dale. Yo sufro lo más grande. Uy.